Vale, pues buenos días a todas y todos. Mi nombre es Pablo Calderón Salazar, muchas gracias yo por la presentación. Eh, a mí siempre que me invitan a participar, a intervenir en algún espacio, siempre me pasa igual. Me piden una especie de resumen con unos meses de antelación y yo me veo ahí como en el afán de decir como, vale, ¿qué voy a decir en ese espacio? Y entonces escribo algo y después digo como, bueno, trato de adaptarme un poco a lo que ya escribí o más bien trato de ver qué quiero decir ahora y tratar que eso que escribí siga un poco lo que quiero decir o creo que puedo conversar en este momento. Al final siempre termino siendo lo segundo, o sea, termino haciendo algo nuevo, pero que tiene algún sentido o resonancia con lo que escribí al principio, entonces por eso digo, como hay veces cuando dicen, ese es el abstract, el resumen de lo que vale, yo digo, no. Pero bueno, yo creo que hay algunas como asociaciones y relaciones en ese sentido. Habiendo dicho esto, hoy yo quiero compartir con ustedes un recorrido intelectual y creativo que he caminado a lo largo de los últimos 13 años más o menos, partiendo de una noción bastante inocente e ingenua, vista en retrospectiva, del diseño social y llegando a la noción que está en constante construcción y evolución de prácticas creativas situadas. Y aspirando a que este acto de hacer circular la palabra y compartir la palabra con ustedes nos permita reflexionar juntos sobre maneras otras, que no es lo mismo que otras maneras, de abordar la creación que sean relacionales y apoyen el surgimiento del pluriverso. Que ahora vamos a hablar un poco, desenmarañar o enmarañarlo más, no sé, lo que puede ser esa noción del pluriverso. Sin embargo, me parece importante comenzar por el final, esto es, haciendo explícito mi lugar de enunciación. Entonces, cuando hablo de prácticas creativas situadas, me parece que es importante hacer ese acto un poco de reconocimiento, de decir cuál es el lugar ontoepistémico desde el que estoy hablando. Entonces, pues, en sentido, es importante decir que soy un hombre cisgénero, heterosexual, altamente educado, viviendo en el norte global. Estas son como, digamos, condiciones o características que tengo, que no necesariamente acepto acríticamente, sino que yo sé que me atraviesan y que marcan en algún sentido pues, el nivel como de mi privilegio y de qué, digamos, relación tengo con las distintas dinámicas de dominación y opresión. Al mismo tiempo, soy también un latinoamericano, soy un ciudadano comprometido, soy un latinoamericano sin residencia permanente todavía, y bueno, no sé cuánto más va a durar. Soy un ciudadano comprometido, soy un padre devoto, un compañero aliado y un practicante colonial. Entonces, pues esto para decir también que, como decía, son categorías que no acepto acríticamente, sino que trato también de ponerlas en cuestión en mi día a día. Digamos que ahora volviendo un poco al principio o al origen un poco de la historia que les quiero contar, eh, habría que ir hacia el 2011, cuando decidí migrar de Bogotá, Colombia, de donde soy, a Eindhoven, en los Países Bajos, a estudiar un máster en diseño social o diseño social. Y tomé esta decisión un poco después de haber acabado migrado en diseño industrial. Tenía muy poca experiencia, alguna experiencia docente, una experiencia profesional, pero muy poca. Entonces no era tampoco una especie de hartazgo con lo que consideraba como lo que era el mundo del diseño, pero sí era una especie de malestar, tenía una especie de malestar frente a lo que se me presentaba como la única alternativa o la única salida profesional como diseñador. Y era una que implicaba articularme y a contribuir y a soportar y a fortalecer las estructuras de producción y consumo capitalistas. Y es un poco, yo decía como, bueno, debe haber alguna otra manera. Entonces, pues, fui a Holanda, un poco guiado por esas como, visiones críticas del diseño bastante clásicas, como la de Papanek, que hablaba cómo el diseño industrial es una de las profesiones más problemáticas que hay. La segunda, después la publicidad.
O también como las reflexiones de Takara, que hablaba de, y estamos hablando también del 88, ¿no? Que para decir que no es un discurso tampoco nuevo, sino que son discusiones que se venían dando desde los años 80 más o menos, 70, 80. Entonces me fui a Holanda a estudiar diseño social, no motivado tanto por una visión romántica del diseño socialmente comprometido, sino más como de reflexionar y experimentar alrededor de lo que yo consideraba lo social del diseño, que lo veía fuertemente ligado a su naturaleza eminentemente política, como dice Takara, ¿no? Que es un tema de decisiones que no son neutrales nunca. El lugar donde decidí hacer esta maestría es la Academia de Diseño de Eindhoven, que es para los que no lo conocen, es la cuna del Dutch Design, que se hizo tan famoso en los años 90. Las ideas que hay alrededor del Dutch Design y de todo el movimiento de diseño en Holanda, entonces se ha idealizado mucho y se dice como, claro, son súper críticos, súper... pero es digamos, es un mundillo del diseño y de las artes bastante orientado en el objeto y en la estetización como de algunos tipos de resultados finales. Entonces, por ejemplo, esta es una de las imágenes del evento de graduación, el Graduation Show de la Design Academy, que hacen cada año y es un evento enorme en la que todos los proyectos que se graduaron ese año presentan digamos, sus resultados. Y es todo muy object oriented, ¿no? Entonces está todo enfocado en como ese gran resultado de lo que la gente hizo. Entonces, pues, de alguna manera es bastante modernista, es bastante orientado en el resultado más que en el proceso, aun cuando tuvieron como su fase ahí de fetichización del proceso, y entonces hacían más como procesos que hacían máquinas y tal, pero pues era una fetichización. Pero bueno, estando allá, digamos, me dediqué digamos, 2 años de maestría a buscar distintas maneras a través de las cuales el diseño puede aportar a procesos que no necesariamente estén ligados a dinámicas de consumo. Pues de consumo, digamos, en el sentido mercantil o capitalista. En esta exploración comencé una práctica de algo que llamé en su momento diseño dialógico. No era digamos, un impulso de crear definiciones, sino más bien como de hacer las cosas más específicas. Porque para mí, digamos, la noción de diseño social era un oxímoron o una especie de redundancia, no sé, alguna de los dos. Hay veces es un oxímoron y hay veces una redundancia. Entonces yo decía como, vale, pues hay que buscar algo un poco más específico que diga más de cómo hacemos las cosas y qué hace este diseño. Entonces empecé a explorar esta idea de lo que llamé diseño dialógico, que lo entendía como un proceso de creación que se da a partir del diálogo iterativo con distintos actores. En principio hablaba de actores solo humanos, y cuyo resultado son espacios de reflexión colectiva alrededor de asuntos comunes. Esto lo hice a través del diseño e implementación de distintas intervenciones en el espacio público, sin saber que esto abriría todo un nuevo campo de reflexión e investigación alrededor de la noción y práctica de las intervenciones. Digo esto porque fue bueno, antes que eso, a mí me gusta mucho todavía mostrar esta foto que compartieron en la Design Academy justo después de que yo me gradué, y esta era la manera en la que promocionaban el máster de Social Design, diciendo que no hay una cosa que se llama Social Design, y citándome a mí un poco diciendo que no existe el diseño social como disciplina, incluso como práctica del diseño, sino que es simplemente una manera bueno, también de mercantilizar y de capitalizar un poco más como distintas formas de hacer el diseño. Como les decía, esto fue un poco una carta de entrada o una especie de anclaje para lo que fueron un poco las reflexiones que hice después alrededor de las intervenciones. Partí, digamos, de una reflexión de las intervenciones un poco
influenciadas en esto que decía Zizek cuando fueron las primeras elecciones donde se presentaba Syriza en Grecia. Y él decía que no existen las condiciones perfectas para actuar. Un acto, cada acto, por definición, sucede demasiado pronto. Pero uno debe comenzar en algún lugar, con una intervención particular. Tan solo debemos tener en cuenta las posibles complicaciones y ramificaciones que dicho acto puede provocar. Entonces empecé a pensar un poco esta noción de intervención en el sentido de algo que en algún momento, como diseñadores, artistas, lo que sea, tenemos que actuar en algún contexto en específico. Y eso, pues, más allá de decir como debemos o no hacerlo, bueno, lo hacemos porque es un poco como ese acto creativo. Más bien tenemos que pensar cuáles son las circunstancias, cuáles son las posibles ramificaciones o complicaciones que ese acto puede provocar. Esto fue en el contexto de un proyecto europeo que era lo que son hoy las redes doctorales de Marie Curie, en ese entonces se llamaban Initial Training Networks, que se llamaba Traders, que era corto para Training Art and Design Researchers in Participation for Public Space. Yo tenía ahí como un mantra, no sé cómo no se me ha olvidado. Y pensaba, se planteaba básicamente involucrando a 6 investigadores e investigadoras en arte, diseño y arquitectura, ver distintas maneras en las que el arte, el diseño y la arquitectura puede activar otras formas de participación en el espacio público y la ciudad. Entonces, pues dentro de estas, las líneas de investigación que tenía contemplado el proyecto, había una que era la de intervención, que fue la que yo, digamos, apliqué y la que llevé durante 3, 4 años, más o menos. En esas, digamos, primeras exploraciones que estaba haciendo alrededor de la noción de intervención en el contexto del proyecto de Traders, estaban principalmente orientadas a desenmarañar la relación, a ratos conflictiva, entre las intervenciones situadas y efímeras con la participación sostenida. Para hacerlo comencé mirando al norte, a Escandinavia, y aprendiendo un poco sobre las experiencias de diseño participativo. Entonces, pues, no solo empecé a leer un montón sobre el diseño participativo en los años 60, así como empezó a generarse otras dinámicas de procesos de diseño en los espacios de trabajo, de componentes para ordenadores, pero también un poco de prácticas más contemporáneas del diseño participativo, como los Living Labs, que es algo también que se desarrolló en el contexto del diseño participativo, cuando sale del puesto de trabajo a entrar en el espacio público y a incidir en la ciudad. Entonces, digamos, el principal proyecto digamos, aplicación que tenía en el proyecto doctoral fue un laboratorio vivo que teníamos en una ciudad belga, flamenca, que se llamó De Andermarkt. Y esto lo acompañamos también de unas intervenciones más situadas en el espacio público a través de herramientas que yo construía y que utilizaba para mediar, digamos, con el contexto y con la comunidad. Entonces, digamos como que yo valoraba un poco como esas experiencias de diseño participativo que había estudiado, que había entendido que habían sucedido en Escandinavia, entendiendo que también en su momento habían sido revolucionarias porque eran quizá los primeros ejemplos de diseño centrado en el humano, ¿no? Hoy suena tan caduco, pero en su momento, pues hay que entenderlo, era casi revolucionario. Pero también pasaba por problematizar esa noción de intervención, digamos que era planteada por esas mismas perspectivas nórdicas o escandinavas. En ese proceso también descubrí, por ejemplo, la noción de intravención, que es una noción que proponen Alberto Altés Arlandi y Oren Lieberman, que yo al principio la veía un poco como relacionada a esta noción de interacción de Karen Barat, pero digamos, no va tan lejos a entender como la relacionalidad de los contextos en los que ocurren en los que se crea el mundo.
sino que plantea más bien diciendo como el problema de la intervención, también en términos de la palabra, es que una intervención implica siempre un actor externo entrando a un contexto que no es el de él o el de ella. En cambio, una intravención es como digamos, como que esos actos emergen de entre, digamos, el contexto mismo y de las relaciones que hay en ese contexto. Entonces, si se quiere, veía un poco esa noción de intervención como una metáfora colonial, colonialista y de la colonialidad. Esto es algo que, por ejemplo, mencionaba de una manera bastante literal Jerry Little, y decía como que la intervención como metáfora colonialista en el diseño no es, por supuesto, tan desastrosa como el tipo de intervención que fue la invasión de Estados Unidos a Irak, donde el poder interventor no sabía diferenciar entre los chiitas con Shinola. En inglés funciona mejor porque es Shiite, Shinola, ¿no? Es como dos cosas que no tienen nada que ver, pero para los gringos, yo los llamo los gringos, es lo mismo, pero es una forma de intervención extranjera de todas maneras, ¿no? Entonces, una metáfora colonialista. Entonces, ¿cómo podemos como empezar a poner en cuestión también las palabras que utilizamos, que es tan importante? Digamos que un poco como motivado por esa naturaleza colonialista de la noción de intervención y la práctica de intervención, porque también, o sea, la práctica misma también es colonialista en el sentido de que nos vemos como actores externos entrando en lugares que no son los nuestros. Me llevaba siempre a pensar como qué tipo de estrategias podemos hacer o utilizar para descolonizar esta práctica. Digamos que todo esto se consolidó un poco en mi tesis doctoral, la cual reúne una serie de exploraciones y reflexiones que buscaban proponer una alternativa de colonial a las intervenciones de diseño. Bajo el título Caminando la palabra del diseño, exploraciones y reflexiones de una práctica intervencionista decolonial, traducción en español, me propuse articular perspectivas de las ciencias sociales desde el sur, como la investigación y acción participante desarrollada en Colombia por Orlando Falsborda, con perspectivas de coloniales contemporáneas y nuevas prácticas del diseño y la creación socialmente comprometidas. Entonces era un poco la articulación de estas tres líneas como que le daban le dieron forma a esa tesis. El título de mi tesis es una frase prestada de los pueblos indígenas del suroccidente colombiano, de los Misak y los Nasa, quienes en 2013 se movilizaron en la Minga Social Indígena y Popular. Y caminar la palabra, ese fue un poco como fue la frase un poco que guió toda esta práctica de movilización. Caminar la palabra tenía un poco como dos connotaciones o dos significados. Uno es que poner la idea, el verbo, la razón en acción. Entonces es como practicar lo que se habla, ¿no? Poner en práctica un poco las ideas y esto hacerlo a través de literalmente caminar y ocupar las calles del país. Pero también es un asunto de estar dispuesto a negociar la palabra, ¿no? Entonces decir como a través de caminar y compartir ese caminar la palabra con otros pueblos, con otras personas, empezamos a negociar nuestras ideas y empezamos a llegar a acuerdos a través del diálogo. Y yo lo veía un poco así en mi tesis doctoral, yo lo veía como era un proceso que había estado como caminando, que luego yo empecé a pensar y decía como, vale, todas las prácticas que yo no les estoy hablando casi de ningún proyecto que he hecho, pero bueno, la mayoría de mis proyectos y las prácticas que he hecho han involucrado caminar literalmente también, o sea, ha sido de hacer recorridos en la calle, de hacer derivas, de hacer... Y ha sido también esa idea yo no lo había pensado, que era, yo estaba tratando de caminar la palabra ya, estaba tratando de a través de caminar empezar a redefinir un poco lo que pienso, lo que siento y cómo eso digamos, se refleja en una manera de ver el mundo.
Entonces, pues en mi caso, caminar la palabra indicaba una intención de tanto poner la teoría en la práctica, como insistir en una constante renegociación y redefinición de las ideas y conceptos que estaba utilizando. Una, digamos, connotación adicional, que fue toda también una línea de reflexión en la tesis doctoral, en mi tesis doctoral, fue el hecho de que la noción de caminar la palabra implica también una espacialización de la teoría. Entonces, pues, en esta, digamos, reflexión y noción de la especialización de la teoría, hay alguien como Jane Rendell, es una crítica arquitectónica de Reino Unido, que habla sobre el carácter espacial de los textos, ¿no? Cómo escribir un texto tiene también un carácter muy espacial, casi arquitectónico. Pero me inspiré principalmente en María Lugones, quien era una pensadora y practicante feminista decolonial argentina y estadounidense. Y ella, es curioso porque, claro, no traduje esta cita porque ella escribe mucho como Gloria Anzaldúa en Spanglish, y traducir el Spanglish al español es un poco complicado, pero prefería dejarlo en inglés. Y decía, theoreticians of society and politics have often conceived of themselves as perched up high, looking at or making up the social from a disengaged position. ¿No? Se habla de esa distancia que toman muchas veces como el hombre, digamos, generalizado, utilizado deliberadamente, el hombre moderno para no, digamos, involucrarse realmente con los contextos de los que está hablando y con los que está trabajando. En contraste, ella habla de la streetwalker theorist, que la traduce como la callejera. Entonces dice, dona a pedestrian, una callejera en compañía, in the midst of company, and obliterating the theory-practice distinction, this theorizing seeks out, puts out, untrusts, invokes, rehearses, performs, considers, and enacts tactical strategic practices of resistance, emancipatory sense-making. Entonces, pues era un llamado también para hacer otro tipo de teoría y de práctica también como conceptual. Entonces, esto también fue algo que como que guió mucho la reflexión de la tesis doctoral. Luego, este tema de la espacialidad de la teoría tuvo como una segunda como consecuencia, o sí, un tema que también se representó en otro elemento de la tesis doctoral, y era que, bueno, el proceso doctoral que yo hice es un doctorado en las artes, que es una figura relativamente nueva en Bélgica, pero que ha estado bastante bien, interesantemente regulada últimamente, y tienen cierta flexibilidad que dicen, vale, hay digamos, un componente creativo, un componente artístico, un componente creador, y pues está el componente también, digamos, reflexivo, ¿no? Y dentro de ese componente creativo, yo quería como tratar de hacer esos puentes y esos entrelazamientos entre la teoría y la práctica. Y una cosa que hice fue, un mes antes de mi defensa, digamos, oficial, hice una especie como de predefensa, que era más performática, y fue caminar la palabra de mi tesis doctoral en Genk, que era donde había trabajado los 4 años anteriores, bueno, los 4 años de mi doctorado. Y lo que hice fue tratar de situar y enraizar los conceptos, las nociones que yo hablaba en la tesis, en distintos lugares de Genk. Entonces empezaba a decir, como, bueno, yo estoy hablando de investigación basada en las artes, y entonces eso se relaciona con este lugar que tenía tal y tal como relación con este concepto, o la investigación acción participante, entonces estábamos en un huerto urbano que habíamos ayudado a construir. Entonces, pues era una intención ahí de nuevo, de espacializar la teoría o teorizar el espacio, ambas cosas, y empezar a generar esos enmarañamientos. Y lo hicimos pues a manera como de procesión, de marcha, con unas banderas que decían, que se volvió también como una especie de
de principio regidor al final del doctorado, especialmente en la defensa, que es el principio del Ubuntu, de soy porque somos. Y esto pues también era porque en Colombia se estaba viviendo un proceso de las comunidades negras que estaba teniendo, digamos, como mucha influencia conceptual, filosófica y ética en mí. Y yo quería un poco como hacer honor a esa idea del soy porque somos, del Ubuntu, que ha sido apropiado por los pueblos negros de Colombia. Y terminé literalmente ese día la presentación, me gusta decirlo, y esa foto me muestra casi como poniendo mis vísceras en el piso. Y era un poco como esa manera de decir, como, bueno, esto es lo que he pensado, lo que he reflexionado, lo que he hecho en estos últimos años y aquí lo tienen. Y literalmente pues era, porque claro, la forma de la tesis también tenía una noción muy espacial, era vista como un territorio para ser recorrido, había un mapa y una guía de navegación, o sea, el programa era una guía de navegación para navegar a través de la tesis, que se podía hacer de distintas maneras, y era compuesta por distintos textos, algunos más académicos, otros más especulativos, otros más testimoniales, entonces había distintos tipos de escritura también. Digamos que esta otra implicación de esa espacialización de la teoría también fue, y un poco ya lo he hablado, ¿no? Problematizar esa falsa dicotomía entre práctica y teoría. Pero pues esto también, digamos, vale la pena recalcarlo, como que fue ese cuestionamiento, esa problematización era también profundizada a través del subtítulo mismo de la tesis. Yo hablaba de hacer exploraciones y reflexiones, entonces no era simplemente, digamos, como una reflexión vacía, sino también decir cómo trataba de poner en la práctica esas distintas reflexiones. Y las últimas, y digamos como que en el subtítulo también estaba un poco como ese horizonte conceptual del proyecto y de la tesis doctoral, perdón, que era tratar de deconstruir las nociones y prácticas intervencionistas en el diseño y la investigación de cara a proponer una alternativa colonial a las mismas. O sea, al final de ese recorrido no encontré y no propuse tampoco una nueva metodología, ni grandes conclusiones, ni nada muy rimbombante. Lo que sí hay, creo que es una serie de experiencias y reflexiones inspiradas en el sur global, tanto conceptual como prácticamente, que brindan unas pistas para una práctica renovada del diseño en la que se colapse la dicotomía entre investigador y objeto de estudio, que es algo propio de la IAP, de la Investigación Acción Participante que proponía Falsborda, donde los diseñadores se incrustan en la palabra, digamos, en inglés yo la trabajo como embed, pero me gustó cuando la traducía al español, es incrustarse, porque es realmente como casi que hacerse parte de la vida cotidiana de las comunidades con las que trabajan y sobre todo someter sus intervenciones a sus principios gobernantes, entonces tratar que haya una cierta sincronía con las intervenciones que hace el diseñador y con los principios políticos, éticos que tienen las comunidades, donde las acciones propuestas no están orientadas a interrumpir los mecanismos de una comunidad, sino más bien a desbloquear sus flujos relacionales. Es algo que hablaba Jan van Heeswijk en un libro al que contribuyó en 2012, y donde el acto de intervención se concibe como un imperativo ético con propósitos transformativos. Es algo que hablaba Paulo Freire y que decía que él veía el intervenir como un acto ético. Decía, no, yo no puedo no intervenir, porque viendo como el mundo digamos, está jodido y las situaciones de desigualdad, que yo no puedo quedarme quieto. Entonces, digamos, fueron como las 4 reflexiones y un poco guías de conversación que se generaron alrededor de la tesis doctoral. Luego, nada, había defendido el doctorado, esto fue en abril del
podría contar esto de dos maneras, o sea, hay dos relatos. Como el proyecto, digamos, como siguió, pero hay casi que dos maneras de contarlo. Una es que terminé el doctorado y como muchos académicos, y también artistas y creativos, estaba en una situación semi-precaria, no tenía trabajo, acababa de volver a Europa. Y decía como, bueno, tengo que buscar alguna manera de encontrar un proyecto, alguna financiación. Y entonces empecé a meterme en el tema de buscar financiamientos y tal, y encontré un canal de financiación poco particular del gobierno de la región flamenca, que se llama IOF, que es el Fondo para la Investigación Industrial Flamenca, y tienen digamos, un canal de investigación que es para la valorización de la investigación, principalmente para spin-offs, patentes, licencias, o sea, cosas bien industriales. Pero había, digamos, como una especie de abertura ahí, un huequito que había por el que yo me metí, que decía que puede haber también proyectos de valorización de la investigación a través de generar articulaciones entre distintos grupos de investigación flamencos y de cara a valorizar la investigación, o bien a través de esas maneras como industriales que acabo de citar, o generando, haciendo una propuesta para pedir fondos europeos. Yo me dije, vale, pues vamos a entrar un poco en esa, en esa dinámica, pues ya yo había hecho parte de un proyecto que era de este consorcio europeo, entonces decía, vale, tengo un poco la lógica. Entonces apliqué a esto y recibí una especie de, sí, de ayuda durante 15 meses, estuve contratado durante 15 meses, y digamos, ese era el relato un poco como práctico, material, que tenía que ver con condiciones contractuales y de trabajo y eso. Pero pues también obviamente hay un relato que tiene que ver con el contenido, ¿no? Y yo decía, como, vale, pero vamos a hacer algo que me den ganas, ¿no? de hacer. Entonces yo decía, como, vale, vamos a tratar de hacer como una especie de continuación de esas reflexiones que había dejado allí en la tesis doctoral. Y entonces lo hice a través de esa noción que llamé prácticas creativas situadas. La referencia a prácticas hace referencia, valga la redundancia, a la articulación de investigación, docencia y creación, porque yo siempre, digamos, como que me he presentado un poco como gravitando entre esas tres formas de hacer la práctica creativa del diseño, la práctica docente, que también me parece que es una práctica en sí mismo, y la práctica investigativa, que también es una práctica. La noción de creativas, y esto es un poco siguiendo lo que conversábamos ayer, yo lo veía un poco como ligado más que nada, yo tengo muchos problemas con esa palabra, ¿no? Creatividad y qué es lo creativo, pero lo veía un poco más como ligado a la propuesta de Rancière, ¿no? Cómo vemos esas formas de darle forma al sensible, ¿no? Y en ese sentido veía como la intersección entre el arte, diseño y arquitectura, en un principio, vistos los tres de una manera muy amplia y muy, digamos, expandida y flexible, como ese campo de lo creador o de lo que le da la forma a lo sensible. Y la noción de situadas, que es un poco digamos, el coco del asunto, como decimos en Colombia, tiene una doble connotación. Por un lado, se refiere a intervenciones implementadas en lugares y momentos específicos y que probablemente no tengan sentido en otros lugares y otros momentos. Y por el otro, a prácticas en las que la gente interventora o creadora se posiciona críticamente respecto al contexto en el que opera. Entonces, pues al principio del proceso, empecé sobre todo como a tratar de construir un andamiaje conceptual y teórico, histórico, de archivo. Entonces, pues empecé a decir como, vale, pues esto me parece que se construye un poco a partir de ciertos discursos y prácticas, tanto en el arte, que se podría ver como el arte
participativo, el arte socialmente comprometido, el arte comunitario, también desde la arquitectura, como la Critical Spatial Practices, no sé, prácticas espaciales críticas o el Radical Design. Y desde el diseño, cosas como Critical Design, Social Innovation, Participatory Design y Transition Design. Entonces veía que había muchos rótulos, muchas categorías, muchos nombres, y yo dije, vale, yo no quiero proponer una nueva categoría, un nuevo rótulo, un nuevo máster, sino más bien decir como, vale, ¿cómo podemos generar estas categorías como unas formas más bien como de traer cosas que ya existen a la mesa y discutirlas entre todas? Entonces, pues eso es un poco para decir que venía ya de unas nociones como históricas y desarrollos que tenían que ver también con lo que Claire Bishop llama el giro social en las artes, ¿no? Que es algo que venía pasando desde los años 60. Pero también pues había en esa construcción teórica y conceptual estaba esa noción de situación, ¿no? Que tiene que ver mucho con ese posicionamiento crítico. Entonces, como decía, estaba por un lado el tema de site and time specific, pero también está el tema de cómo nos situamos críticamente frente a ese contexto en el que actuamos o intervenimos. Entonces, pues allí, obviamente, veía lo que decía Haraway de los conocimientos situados y cómo ver digamos, pensamiento feminista como un conocimiento situado, que no es subjetivo, sino que es simplemente otra forma de objetividad y entender la objetividad, que es acuerpado, que es embodied, pero también las visiones de muchos teóricos y teóricas del giro decolonial, que hablan de la importancia de situarse un poco frente a digamos, las escalas y las grandes dinámicas de dominación y opresión que hay en el mundo. Y también, pues, lo que les compartía antes de María Lugonés, es el libro que se lo recomiendo, se llama Peregrinajes, Theorizing Coalitions Against Multiple Oppressions. Entonces, pues estaba tratando de ver cómo esas distintas nociones que se construían alrededor de esa idea de situación y cómo podría eventualmente eso aplicarse en prácticas artísticas, creativas o creadoras. Digamos, en paralelo y un poco bueno, más como progresión de esta reflexión sobre las prácticas creativas situadas, utilicé, digamos, lo que había ya estudiado como una especie de marco conceptual y me propuse hacer una especie de mapeo de las prácticas creativas e investigativas que los distintos investigadores con los que estaba trabajando porque esto era con 3 grupos de investigación, uno de Bellas Artes, uno de Diseño y uno de Arquitectura de la Lucas School of Arts y KU. Entonces diseñé un protocolo para un poco conversar con ellos acerca de estos asuntos, la situación de sus prácticas, desde esas dos perspectivas, desde la perspectiva de Site and Time Specificity y desde la perspectiva de su situación, digamos, posicionarse críticamente frente a los contextos en los que trabajaban. Entonces diseñé un protocolo que tenía, digamos, 2 series de preguntas, una serie de preguntas que estaban enfocados a entender la time y site specificity, entonces la especificidad después yo decía, como quizá no estoy hablando tanto de especificidad como de sensibilidad al sitio y al momento histórico. Y en eso, pues, para, digamos, hablar de la sensibilidad, me inspiré mucho en Kevin Lynch, que tiene un texto que se llama What Time is Displaced, y que habla un poco sobre cómo sensibilizamos un poco las prácticas espaciales a los fenómenos temporales. En términos de site specificity, estaba principalmente inspirado en ese libro de Mi-Won Kwon, de Site Specific Art. Entonces, también cómo se daban esas dinámicas de generar prácticas sensibles al contexto geográfico e histórico. Y por el otro lado, tenía el tema del posicionamiento del investigador. Este fue un poco más peliagudo, porque pues, trataba de verlo desde la perspectiva
desde una perspectiva interseccional feminista, entonces tratar de ver cómo los investigadores hasta qué punto tomaban en cuenta o tomaban en consideración asuntos de género, sexualidad, clase, habilidad, edad en sus proyectos. O sea, ¿qué tanto lo pensaban? ¿Qué tanto se preguntaban? ¿En qué momento, este grupo con el que estoy trabajando tienen, no sé, alguna de estas condiciones? Entonces, pues eso era, digamos, fue como un lado de ese protocolo. Y el otro lado del protocolo era más de tratar de hacer una especie de lugar, o de ubicar un lugar de enunciación de esos investigadores. Esto lo hice inspirado un poco en un filósofo y artista Misak, que es uno de los pueblos del suroccidente colombiano que les había hablado antes, que conocí en Colombia, que se llama Eider Calambás. Y él, una conversación que tuvimos, una especie de círculo de palabra que tuvimos con un grupo de estudiantes míos allá, él nos propuso como 4 categorías para, digamos, situarnos o tratar de ubicar ese lugar de enunciación que tenemos. Entonces él decía, las 4 categorías, y es un poco lo que yo le preguntaba a los investigadores, son, la primera es una ético-política. Entonces decía, ¿usted qué tan comprometido está con las causas que dice defender en su trabajo? ¿No? Entonces, si usted en su trabajo está trabajando temas de propiedad, ¿qué tanto está también comprometido en poner en cuestión esas nociones de propiedad en su día a día? ¿Hace parte de algún colectivo o está militando en algo que trate de empujar por eso? El segundo era una categoría como económica. Entonces yo les preguntaba, ¿qué tanto está usted involucrado en prácticas que pongan en cuestión ese sistema económico que, digamos, que está en pie como capitalista y de libre mercado? El tercero es epistémico, entonces él nos proponía y luego yo le preguntaba a los investigadores qué tanto está teniendo en cuenta, integrando, involucrando otras formas de construir conocimiento en su trabajo. Qué tanto está teniendo en cuenta voces que no son, digamos, como legítimas en el digamos, estructuras de poder epistemológicas y epistémicas, ¿no? Que nos hacen parte de la academia, que nos están escritas en un libro. Entonces, Eider, él lo decía como, vale, yo trato siempre de poner en el mismo nivel las mayoras y los mayores que hacen parte de mi comunidad que Michel Foucault o cualquier otro teórico con el que, digamos, trabajo y con el que interactúa también, pero cómo también no diferenciar entre esos niveles, ¿no? Entonces, el epistémico, y esa era una pregunta bien complicada porque claro, estoy hablando de Bélgica, aun cuando había algunos investigadores que no eran belgas, pues estamos hablando igual como del norte global, donde hay unas dinámicas de poder y construcción de conocimiento con unas características muy particulares y muy jerárquicas. Y luego la cuarta era una categoría ontológica. Entonces, la pregunta allí que Eider nos la hacía comenzando la conversación, preguntándonos cuando estábamos en el círculo conversando con él, nos decía, vale, ¿ustedes creen que ese árbol que está allí votó por Duque? Fue antes bueno, fue cuando había una elección presidencial en Colombia y había quedado elegido un presidente de derechas. Y entonces preguntaba, ¿ustedes creen que ese árbol votó por Duque o habría podido votar por Duque? Entonces empezamos a discutir sobre la agencia que le podemos dar a un árbol. Entonces él nos empezó a contar cómo para los Misak, por ejemplo, los árboles son personas no humanas. Los gatos también son personas no humanas, las montañas también, o sea, todos los entes y los actores, tanto humanos como no humanos, son personas. Entonces esto tiene unas implicaciones ontológicas, pero también describe, digamos, una forma de percibir el mundo. Entonces esta era la pregunta también más complicada de hacer, porque yo trataba de evitar traducirlo a un tema de espiritualidad, ¿no? Entonces yo muchas veces tenía que decirles, bueno, ¿cómo vive usted su espiritualidad? ¿No? Porque cuando yo les hablaba de esa, digamos, como aproximación ontológica, otra aproximación ontológica al mundo, les decía, ¿qué tan abierto usted está o qué tanto integra usted también en su trabajo esas otras formas de ver el mundo? Otras formas de ver el mundo que pueden ver, por ejemplo, a un árbol como una persona. Entonces, pues, esto
fue, digamos, como ese protocolo que yo diseñé más que nada para conversar sobre estas dos cuestiones o dos registros de la situación. Y, oh sorpresa, lo mapeé en dos planos cartesianos. Es una horrible contradicción, pero bueno, no era tampoco para ofrecer una imagen absoluta y decir como, es que mire cómo son los... sino más bien para decir como, vale, conversemos a través de aquí, ¿no? Y es un poco como para decir como, vea, lo que yo quería hacer era un poco dos conversaciones, una que hable de la sensibilidad al tiempo y al espacio, y otra que hable un poco como de dos registros del lugar de enunciación, una del registro del privilegio o la subalternidad y otra que vaya de la emancipación a la opresión, ¿no? Que se tiene que ver con ese enfoque interseccional. Entonces, llegando un poco ya al final de esa primera reflexión, yo dije, vale, vamos a hacer una especie de seminario como este que tenemos acá, pero vamos a buscar también otras maneras de compartir el conocimiento, ¿no? Un poco en ese principio de integrar otras maneras epistémicas. Entonces invité a los investigadores con los que había trabajado a que propusiesen otras formas de compartir su trabajo y su conocimiento, y ahí hubo varios performances, instalaciones en las que le dábamos, digamos, como un valor también de rigurosidad, también como académica, pero también con otros formatos y otras formas, digamos, más sensibles y más encarnadas, incorporadas de compartir ese conocimiento. Luego, pues un poco como lo que fue la excusa para todo ese proyecto, lo materialicé, lo valoricé, que es horrible, en una propuesta de redes doctorales que ahora va a ir para su segunda reaplicación. Se llama Transit, Enabling Sustainable Transitions Through Situated Creative Practices. Entonces, pues es integrando un poco esa visión de prácticas creativas situadas que les he compartido, con la idea de otras formas de hacer pedagogía e investigación, con esos marcos de transiciones pluriversales y un poco todo como que se une en ese enmarañamiento que es el proyecto. Y luego propusimos uno segundo, que literalmente fue también para extenderme el contrato 2 meses más en Luca. Ellos dijeron como hay la convocatoria de Creative Europe, alguien quiere proponer, hay unos fondos, no sé qué. Yo dije como, vale, pues si me contratan por 2 meses, yo me invento un proyecto de Creative Europe. Y literalmente me lo saqué de la manga, yo dije como, nunca nos vamos a ganar, y no lo ganamos. EINA hace parte del proyecto y se llama SITPLU, que es esto de crear nombres de proyectos. Yo creo que voy a crear una empresa solo para eso, para hacer nombres de proyectos europeos y tal. Lo existe, ¿no? Existen como páginas web que hacen, o sea, es como algoritmos que le hacen a uno ¿cómo se dice? Bueno, el acrónimo, gracias. Y se llama Situated Creative Practices for the Pluriverse. Pero bueno, no les voy a hablar tanto en detalle de esto, sino un poco para pasar a lo que un poco se esperaba que yo compartiera hoy, que solo lo voy a compartir un poco al final. Entonces voy a tratar de no defraudarlos en ese sentido. Un poco como subyacente a estos dos proyectos y a todo de hecho, la reflexión que venía haciendo también desde mi tesis doctoral, está esa noción de pluriverso. A veces ha estado un poco más adormecida, un poco más apagada y a veces más explícita. Entonces, pues sí, aquí está ya explícitamente. Por ejemplo, en el título de Transit yo había decidido no ponerlo porque dije, bueno, quizá no es un lenguaje muy como para la Comisión Europea, ¿no? Los reviewers cuando vean eso dicen, pluriverso, ¿qué carajos es eso? ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? Pero bueno, el segundo sí lo puse y nos lo ganamos, entonces vayan a saber. Pero entonces, en todo caso, era algo que estaba siempre como presente, había estado presente en esas reflexiones, ¿no? El pluriverso, no me voy a atrever a definirlo tampoco, pero digamos como la manera como me he aproximado a esa noción de una manera conceptual y práctica es
bueno, primero entendiendo que viene principalmente o inicialmente del movimiento zapatista en Chiapas, a través de ese dicho que dice un mundo donde quepan muchos mundos. Ellos dicen, queremos un mundo donde quepan muchos mundos. Y el pluriverso en ese sentido representa perspectivas que ponen en acción múltiples mundos. Quiere decir que va en contra de lo que Arturo Escobar llama de una manera muy casi infantil el único mundo mundial, que es el mundo capitalista, patriarcal, racista, colonialista, y todos los ismos que, digamos, han creado una visión del mundo y una manera de hacer las cosas. El pluriverso es como abrir eso y encontrar como todas las alternativas a un mundo despatriarcalizado, descolonizado, desracializado, y que usualmente está inspirado también y que trata de empujar visiones que priorizan el buen vivir, que es una noción de bienestar inspirado en las comunidades indígenas de los Andes. Es un poco como el estado de bienestar, lo que conocemos como el estado de bienestar en los Andes, pero no tiene nada que ver al mismo tiempo con el estado de bienestar, con la noción europea occidental del estado de bienestar. Las formas comunales de vida y la interdependencia de humanos y seres más que humanos. Un poco como yo tratando de repensar un poco esa idea de pluriverso y cómo se aplicaba ahora. Entonces estaba ayer releyendo uno de los últimos libros de Escobar, que escribió junto a Osterwell y Sharma, que se llama Relationality and Emergent Politics of Life Beyond the Human. Y entonces puse ahí algunas como notas de este libro que creo que empiezan a articular una idea de hacia dónde podemos ir y hacia dónde podemos llevar esta idea de práctica pluriversal. Ahí él habla de una noción que propone Marisol de la Cadena, y es las zonas de contacto pluriversal. Él dice que, bueno, ella dice que son zonas donde esa ontología de separación y de relacional se encuentran de alguna manera y se empiezan como a articular. Ayer cuando veía, por ejemplo, o cuando Lara me hablaba de las personas que estaban haciendo la comida y que nos brindaron la comida ayer, el proyecto Panlante, pensaba que es un poco una zona de contacto pluriversal. ¿Por qué? Porque es personas que están hablando sobre temas están, digamos, trabajando en un sistema de migración, de opresión, de discriminación, pero que desde ese sistema están tratando de ponerlo en contacto con otras formas de pensar esa relacionalidad, comunalidad, de juntanza y de ponerse juntas. Entonces ese punto de contacto donde se encuentran las dos historias, y es lo que trata de proponer Arturo Escobar, y dice que tenemos que transicionar entre historias. Y ese transicionar entre historias es necesario ver como dónde son las zonas de contacto. Esto también tiene mucho que ver con una noción que él ha discutido mucho, que es la noción de diseño ontológico, que ayer lo hablamos en otros términos, y es cómo lo que diseñamos nos diseña a nosotros, o diseña otras formas de ver la vida. Y esto, dice, tiene que pasar tiene que pasar a través de una práctica no objetivadora de hacer el mundo, para tener alguna posibilidad de futuro y de prácticas centradas en la vida. Y pues esto que yo lo veo muy relacionado con, que vuelve un poco como a la base de esa noción de interacción y de relacionalidad profunda que nos propone Barat, pero también que propone Escobar en su idea de autonomía, en su idea de diseño ontológico, en su articulación con lo comunal, y que es generar una práctica de diseño relacional, que son prácticas basadas en la visión de un mundo que no existe allá afuera, separado de nosotros, sino que lo construimos a través de cada una de nuestras acciones. Y que esto debe contribuir a cuestionar y poner en cuestión el poder de la economía globalizadora, donde solo un único mundo existe y donde un solo tipo de humano existe. Y esto pues es lo que él habla de las transiciones hacia el pluriverso. Yo creo que yo termino pasándome un montón.
no sé cómo estoy de tiempo, yo creo que me pasé un montón, pero bueno. Ya, estas es las tres últimas diapositivas. Esto es un poco también como construyendo un poco más adelante esa idea de qué quiere decir ese diseño pluriversal o diseñar de manera pluriversal. Dice, designing pluriversally means designing from, with, and within a world of many worlds. It implies designing based on the premise that life is constituted by radical interdependence among all existing entities. Its goal is the reconstitution, healing, and caring for the web of interrelations that make up bodies, places, and landscapes that we are and inhabit. Entonces tiene que ver mucho con esta interacción y ver cómo nos construimos conjuntamente y cómo empezamos a establecer unas prácticas más que tienen cierto afinamiento, cierto attunement, ¿no? con esas dinámicas de la red de la vida. Son algunos ejemplos que se me venían a la mente y que pensaba que son prácticas que ya un poco como que implementan eso, todas sin quererlo explícitamente o sin pensar explícitamente en la idea del pluriverso. Eso es un centro comunitario en Bogotá que se llama Casa B, que llevan 12 años trabajando con distintos grupos. Tienen un círculo de mujeres, que es el círculo de mujeres Aisha, que lleva la chata, que es ella. Tienen una cosa que llaman la cine huerta, que es donde proyectan distintas películas, pero también tienen una huerta comunitaria y una cocina comunitaria. Pienso también en Territorio Doméstico, que es otro colectivo que quizá trabaja también con esa idea de las zonas de contacto pluriversal, porque es un grupo, una colectiva de mujeres migrantes que trabajan en el servicio doméstico en Madrid y que crearon esta especie de colectivo como una manera de también como panlante para sostenerse, apoyarse entre ellas y también poner en cuestión todo el sistema que hay detrás de esta noción de domesticidad. Escribieron este libro, que está muy bello, que se llama Biosindicalismo desde los territorios domésticos, y es una especie de relato de cómo han construido esa visión y esa lucha y sus trabajos. Un ejemplo muy cercano, Top Manta, creo que todos lo conocen. Creo que también es algo que busca hacer ese diseño pluriversal. Y para que vean que no todo es de migrantes o gente racializada o gente del sur, que usualmente lo es, porque tiene que ser también esas zonas de conflicto y de choque, pero también puede ser digamos, zonas un poco más o espacios un poco más incluso cómodos. Este es un ejemplo de Bélgica, que hay un colectivo que se llama Rotor, y que me parece que tiene mucho que ver con esto también, porque ellos lo que hacen es que recuperan los materiales cuando van a demolir algún edificio, tratan de recuperar todo lo que es recuperable y lo cuidan un poco para después revenderlo en una especie de mercado que tienen de insumos y de materiales de construcción. Entonces ellos se han metido un poco como en esa red de recuperar lo que ya está allí, de tratar de cuidar por todo lo construido. Eso lo hicieron notando que en Bélgica se desechaban algo así como 70.000 lavabos por año por renovaciones que hacían. Entonces dije, como, bueno, pues tratemos de más bien recuperarlos y ver cómo se puede remeter en un mercado de la renovación o de la construcción. Y también otro caso que me parece relevante, que me parece que tiene mucho diseño pluriversal, es Disarming Design from Palestine, que es una iniciativa de Annelies de Vet, que ha empezado a trabajar hace unos 10 años con distintos creadores de Palestina para visibilizar un poco las distintas formas de crear y de hacer que hay en Palestina, pero era más que nada para compartir otras historias y otros relatos de lo que se hacía allá. Entonces, pues nada, gracias por la paciencia, yo siempre termino pasándome, pero bueno, puedo quedarme 3 horas. Y nada, gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Vale. Es verdad que vamos un poco corto de tiempo, pero si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta. Tendría muchas, pero creo que hago una así que también a lo mejor
costaría mucho tiempo responderla, pero a ver si puedes, nada, en un minuto. Me ha parecido curioso también que decidieras esta presentación más desde una cuestión casi biográfica, ¿no? Lo que te ha llevado a ese lugar. Y ya lo hablábamos fuera, ¿no? Creo que, o sea, mi pregunta básicamente, para también hacerlo corto, es cómo te sitúas desde ese inicio, ¿no? También en la Universidad de Eindhoven, que decías, ¿no? Que era como muy objetual también. Hablábamos también de ese libro, ¿no? De Social Design, Social Matter, dice, para bien o para mal todo diseño social, ¿no? Pero luego nos hablas de Situated Creative Practices y es decir, hay como un giro, ¿no? Ahí, bueno, no sé si a lo mejor, ¿cómo te relacionas tú con esa idea de todo diseño social y cómo se relaciona con tu concepto de Situated Creative Practices? Vale, pues yo creo que justamente a mí lo que me faltaba un poco en esa noción de todo diseño social o de diseño social era que me terminaba pareciendo muy superficial y muy como una frase más y bueno, como añadámosle lo social, porque lo social vende también, o sea, es una etiqueta que vende mucho, ¿no? Decir como es que esto es social. Y entonces me parecía que le faltaba siempre como de mucho, sí, le faltaba carne, yo decía. Y entonces yo creo que justamente, no sé si digamos, el haber ido hacia esa noción de situated creative practices o de prácticas creativas situadas, más que un giro era más como tratar como de desenmarañarlo, de abrirlo violentamente, esa noción de diseño social y ver qué encontraba. Y claro, cuando la abría encontraba que diseño social está hablando de, claro, después decimos que cuando hablamos de diseño social no es solo de lo social, pero pues es que está en el nombre, entonces estamos hablando de lo social, que es una construcción ya bastante moderna, limitada, entonces ¿dónde dejamos entonces toda la noción del vínculo con el mundo natural, con el mundo animal, con el mundo, no sé, de los muertos? ¿Eso es social o no es social? Hay otros momentos en los que yo he puesto también a poner en cuestión esa noción de lo social, diciendo como, bueno, diseñar un arma, o sea, la pistola esta que diseñaron en 2011, que estaba hecha en impresora 3D para poder ser transportada también en aviones sin que sea percibida. ¿Esto es social o no es social? Yo decía, eso es súper social. O sea, está súper incrustado en unas dinámicas sociales que tienen que ver también con ciertas dinámicas políticas, sociales, culturales en Estados Unidos, que por lo tanto es súper social. No es social en el sentido que la idea de social que queremos vender o que yo comparto, pero es muy social. Entonces, digamos, como en romper esos límites de lo social, ahí es donde empezaba como a buscar, como, vale, pues quizá tenemos que pensar más en ese tema de la situación política, quizá más pensar en ese tema de descolonizar esa noción incluso de lo social. En un principio yo quería llamar mi tesis doctoral devenir sureño, Becoming Southern. Entonces era un poco como haciendo referencia a Guattari y Deleuze, que hablan de devenir menores, ¿no? Devenir un poco como esa literatura menor o ese diseño menor. Y entonces yo decía, claro, yo vine a Holanda, que es un poco como la casa del diseño mayor, y yo venía un poco como Kafka, pues lo que se refiere en Deleuze y Guattari es hablando de Kafka escribiendo se llama Social Matter, Social Design, for Good or Bad or Design is Social. Yo tengo un capítulo allí y mi capítulo es un poco como completamente distinto. Mi capítulo habla sobre el encuentro con Eider, justamente, y habla sobre otra forma de percibirlo desde asumir un lugar de enunciación diferente frente a los contextos en los que estamos. Y cuando lo estaba escribiendo, tuve un montón de discusiones con los editores, porque no lo querían. Les sonaba decían, eso es muy teórico. Y yo decía, como, eso es muy teórico, es solo porque les suena muy ajeno a lo que, claro, porque no estaba un poco en la dinámica de social design de Holanda, de Baliz, de Jan Bullen, o sea, había una serie de figuras como que le daban una definición de social. Y yo quería escribir algo distinto que bueno, al final me lo incluyeron, casi que porque Michael y yo éramos amigos y yo como, bueno, lo incluimos, pero la discusión era un poco como que esto no entra dentro de esta lógica de diseño social que queremos vender. Y me decía que era demasiado teórico y me decía, usted está siendo demasiado norteño,
sea, siento demasiado nórdico y europeo porque es demasiado teórico. Yo le decía, usted lo ve teórico porque es digamos, otra forma también de concebir esa forma de crear el conocimiento, pero no es demasiado teórico. Estoy hablando de una experiencia que tuve con un pensador y artista, Misak, o sea que... Pero creo que en ese momento vi esa tensión como que tú estás preguntando, cuestionando. Interesante de mencionar. Bueno, muchas gracias, pero me parece, No. me sabe mal, pero No, habrá no, tiempo para nada. en la pausa también para... A mí me sabe mal, perdón. Entonces, muchísimas gracias, Pablo. Gracias.